tenemos Sergio acá. Bañales. No, no, Sí, al señor Chinchulín. Bueno, bienvenido, Sergio, querido. No sé si la gente lo está viendo. No lo vio porque estábamos Él se en la levanta y hace música. cosas como... Sí, está haciendo... Prefiero ver una bodarisca bailando bueno. ¿Qué bailan las bodariscas? Y bueno, Egipcio es, ¿no? ¿Qué? ¿Griego? No, tampoco. árabe. Árabe. Ahí está. ¿Y las chinas que bailan tienen algún nombre así como...? No, las chinas son mucho más conservadoras, obviamente. Recatadas. En su atuendo. Recatadas. Recatadas, sí. No bailan. Ajá, no, Tienen- bailan, sí, bailan. pero con otro atuendo te está diciendo, ¿no? Seguro. Más tapaditas. No, bailan tapaditas y con su abanico Claro. y todo su atuendo. Parecido a Japón, a las japonesas, ¿no? Es muy mejor dicho, las japonesas se parecen a las chinas. Ajá. Se Eso mantiene, es. son países que, a ver, en el caso de China, es un país que mantiene muchísimo las tradiciones, ¿no? Sí, de todos sí. los que has visto, ¿es uno de los que más mantiene tradiciones? Es así, Esteban. Ajá. Es admirable ese pueblo. Que, bueno, como los oyentes sabrán, buenas tardes. Sí, sí. Tienen ellos, hoy día los pasó India en población. Increíble, hace muy poco, ¿eh? Hace muy poco los pasó en población. ¿Cómo era? ¿Un millón? No. Un billón 400.000. Un billón. Claro, son 1.000 millones, 1.000 millones y medio. Ahí está, Era 1.000 así. millones y medio. 1.000 millones y medio. De los 8.000 millones, ellos tienen 1.000 millones y medio. Es impresionante. Es una cosa Impresionante. increíble. Tienen, para que sepan los oyentes, tienen, no me acuerdo si son 301 o 302 lenguas dentro del territorio. ¿No hay un idioma que los nuclee? No. Ahí sí que es difícil encontrarte con algún conocido. ¿Y cuál es el idioma que utilizan para comunicarse entre sí? Lo que pasa es que hay un idioma que prevalece, diríamos, y que tiene mucha ascendencia en el mundo, diríamos, internacional. Es más, en Uruguay cuando se enseña el cantonés o el mandarín. Mandarín. Cualquiera de los dos. Ajá. El mandarín quizás es el que tiene más gente ¿Es el hablando. que se usa en mundo. Pekín? Es el que se usa ¿En la capital? a ver, sí, un poco más hacia el norte, que es donde está la capital. Ajá. En Shanghái también, que está un poquito más abajo. Y bueno, después, obviamente en el sur, el cantonés, porque el cantonés está cerca de la ciudad de Cantón, que en chino es Guangzhou, se Ajá. llama. Y el idioma, a ver, hay muchos uruguayos que están haciendo negocio con China. Muchos, Sí. ¿no? Que viajan permanentemente, importadores que viajan. ¿En qué idioma habitualmente se manejan? Igual vos, en el ámbito turístico, ¿en cuál de todos esos 300 y pico dialectos o idiomas se manejan? ¿En el mandarín? Es un mundo, el mundo empresarial de conexión con China es un mundo súper interesante, porque los tipos son tan buenos anfitriones que se adaptan a cualquier idioma que la persona que va a comerciar Mirá. con ellos hable. Entonces, en el caso, por ejemplo, del turismo, nuestra empresa tiene los guías que hablan español, que son chinos, que aprendieron ya sea en las universidades de China o en universidades de otros países. Tiene mucha ascendencia Cuba, por ejemplo. Muchos chinos han estudiado en Cuba, en Venezuela y en otros países que ellos tienen afinidad, ¿no? Entonces, lo interesante allí está en que si hay una persona que habla árabe, ellos para hacer una transacción comercial se las ingenian. No solamente, pero no estamos hablando de estos tiempos que ahora agarrás el celular, ¿no? Y hablas Sí, cualquier cosa en conseguís un cualquier traductor, idioma sí, y ya obvio, lo tenés. claro. Si no, estoy hablando de que yo recuerdo 30, 40 años atrás. Entonces, eso habla de la habilidad que tienen ellos en el mundo empresarial. Contrariamente a lo que hacen los franceses, ¿no? Que vos vas a Francia y si no hablas francés, estás en el horno. Ellos, por más que sepan inglés y español, no te van a hablar. Eso lo sabés vos mejor que yo. Es contrariamente, y es paradójico, ¿no? Me estoy pensando, ¿por qué? Y bueno, porque ellos son una potencia mundial, si no es la primera, pegan en el palo. Y sin embargo, ellos se adaptan al otro en lugar de pedir que el otro se adapte a ellos. Es increíble. Eso habla de la humildad que tiene este pueblo, Ajá. habla de la sabiduría. ¿Es así? Vos que estuviste ahí y sí. lo has estudiado. ¿Es así como se dice
habitualmente, que son humildes, disciplinados, tradicionalistas, ordenados, metódicos, es así. Respetuoso. Es así, lo viste así. Sí, realmente es un pueblo admirable. Se sabe poco sobre la cocina, diríamos, de China, porque está la barrera idiomática, está la barrera, diríamos, cultural y de idiosincrasia, que es muy diferente a la nuestra. Yo, con todo mi respeto, ustedes saben que yo a alguno le pego un palo de vez en cuando, ¿no? Pero acá se quiere traer chinos a Uruguay. No saben, no tienen ni idea de la preparación que tiene que haber para traer chinos a Uruguay. Nosotros como sociedad, decís. Seguro, nosotros tenemos ¿Estamos lejos? ¿Estamos muy lejos? ¿Cuál es nuestra distancia? Estamos muy lejos. Primero que necesitamos guías. Vamos a empezar por lo más básico, los guías, que tienen que hablar, ya sea cantonés, como decíamos ahora, o mandarín. No hay. No hay. O sea, hay, pero 2 o 3. No, eso no alcanza. No, un claro. grupo solamente que venga de China, generalmente los que, por ejemplo, los que viajamos y los vemos por todas partes del mundo, los grupos de chinos son de 70, 80, 100 personas. Claro. ¿Cuántos guías precisas? Necesitas por lo menos 4 guías. Cada 20, 25 personas necesitas un guía. Metemos un grupo por cada viaje chino. Ahí está, eso es para magnificar, diríamos, ¿entendés? Y no podemos hablar de que nosotros podemos recibir chinos, ni ir a decir livianamente que vamos a recibir chinos. Los hoteles, no tenemos eso sí que no tenemos ningún hotel que pueda recibir delegaciones de China, por ejemplo. ¿Por el idioma también, por el idioma? Por un tema de idioma, por un tema de... ellos comen diferente, sus comidas son diferentes, claro. Su desayuno es diferente. Claro. Tienen comodidades en sus habitaciones que son diferentes. Por ejemplo, eso te iba a decir. la cama al revés. No, tienen lo que ellos tienen es un confort más duro, diríamos, que el nuestro, o sea, con diríamos, una infraestructura mucho más básica que el mundo occidental. O sea, el mundo occidental ha buscado cada vez más el confort en el tipo de colchón, en lo que es la comodidad al lado de la mesita de luz, tener todas las cosas. Ellos son muy básicos y el lugar para descansar y para dormir, para ellos es un lugar realmente de descanso y no de interferencias con otro tipo de... O sea, que es una cama y chau. Muy básico. No importa el poder adquisitivo del chino. No importa. O sea, hay familias chinas, que son las que viajan generalmente por el mundo, que han adoptado muchas costumbres del mundo occidental. Lo que pasa allí es que tiene que tener muy buen poder adquisitivo. Y no es el común de la población. O sea, La población china, en líneas generales, es pobre, ¿no? ¿O no? Sí, totalmente. O sea, yo no sé si llamarle la palabra pobre. Está bien, pero nosotros imaginamos, cada vez que hablamos de China, imaginamos de súper. Seguro. Y calculo que no todo es... A ver, es como si acá te traigo y te llevo a Positos, Malvin Carrasco y Punta del Este y te vas. Sí, el Uruguay es un país del primer mundo, y sí, pero te llevas para la otra mitad de Montevideo y decís, no, pará, había otra realidad. Seguro. ¿Cómo es la historia en China? Es súper interesante ese tema, porque la propia idiosincrasia de China, su política como país y como, diríamos, ahí ya entramos quizás un poco en un terreno que puede o no estar de acuerdo. ¿Qué político? Que es político. Sí. Y que, es una dictadura China, seguro. Y en cambio vivimos hablando bien de China. Seguro, pero es una dictadura con una democracia interna que hace que no esté descontento, diríamos, el chino. El chino común. Y la mayor parte de lo que diríamos es el porcentaje de los pobres viven en lugares de grandes campos y tierras que las trabajan muy bien. Hay un altísimo porcentaje, yo no recuerdo ahora qué porcentaje de la población que está dedicada a la agricultura, por ejemplo. Porque seguro hay que alimentar claro. Hay que darle de comer a toda esa gente. 1.400 millones. Entonces, en realidad lo que tenemos allí es pobreza, pero diríamos no como la pobreza que vemos en África, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí sí hay pobreza, hay hambre,
¿no? Hay niños en situaciones de salud muy delicadas. O sea, en China no pasan hambre, decís. La mayoría. No, en China no pasan hambre. No pasan hambre. No, aparte hay un tema que muchas veces se habla en Uruguay de la solidaridad. Ese sí es un pueblo solidario. Porque realmente uno va por todos esos campos, esos lugares así que son bastante lejanos de las ciudades y todo eso, y ve de qué forma viven y cómo se ayudan entre ellos las comunidades. El año pasado la desocupación en China fue del 5,80%. ¿Verdad? Poco, baja, ¿no? Poco, muy baja. Pero muy baja. te baja. Sí, Vos sí. fíjate el de India, si podés, mientras hablamos. Sí, claro. Pero te digo una cosa, es un ejemplo para el mundo China. Más China, allá de lo político, lo que quieran decir. Siempre fue así. O sea, China toda la vida, toda su historia fue potencia como es ahora. Yo creo que el acercamiento al mundo occidental le ha hecho mucho bien a China, porque ha equiparado, digamos, ha balanceado la vida de los chinos de una forma muy interesante. Desde aquellos jeans los primeros jeans que entraron, pantalones jeans que entraron a China fueron en Cantón, que hablamos recién del Cantón. Porque Cantón está enfrente a Hong Kong. Ajá, Hong Kong era una colonia británica. No, era una colonia china Ah, que fue alquilada. La isla de Hong Kong fue alquilada por los ingleses por 100 años. Entonces ahí es donde, como está cerca a Cantón, y hoy día ya vas por tierra, por puente, por tren, por avión, por lo que sea, cruzás a Hong Kong. Entonces de allí es que el primer gin se usó allí, en Cantón, y la primera Coca-Cola se tomó también en Mirá. Cantón, porque la Coca-Cola no estaba permitida. claro. Entonces eso hizo que, 8,3% en India. te das cuenta que es un poco más. 5,8% Exacto. en China, 8,3% Con 3 en India. Es un dato interesante para poner en valor, ¿no? Lo que es ese orden que tienen los chinos. Y tú ves en cualquier país en Sudamérica, ¿cuánto es el porcentaje de... Y ¿no? estamos como en un de 10, desempleo? 12, ¿no? Sí, más alto. Más alto. Sí, sí, sí. Entonces, Sergio, ¿qué fue lo primero ¿cuántos años hace que fuiste la primera vez a China? ¿Te acordás? Más o menos. y debe haber sido por ahí, a ver, 84 más, 74 más, 3, 77, 78, 79, 80, por ahí más o Ajá. menos. ¿Qué fue lo primero que te impactó en ese primer viaje, si es que te acordás? La primera vez que bajaste del avión, llegaste a China y empezaste a recorrer con ese ojo turístico que tenés vos. Sí. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Y esto? Mirá, lo que más me impactó, y lo recuerdo perfectamente aparte, y me encanta que me hagas esa pregunta, porque me haces ir para atrás en todos esos años, fue parte de mi trabajo lo que pasó allí, fue que llegaba a los aeropuertos más chicos, no el de Pekín ni el de Shanghái, pero otros aeropuertos más chicos, y todavía estaban los militares, que eran los que manejaban todo ahí. O sea, cada aeropuerto era militar. Entonces, me acuerdo que bajábamos de unos avioncitos que nos trasladábamos entre ciudades, que eran unos avioncitos chiquitos y tipo, como parecían de guerra, porque eran súper básicos, con los asientos que eran de chapa, eran horribles. Como si fuera a ser un ómnibus con alas. Ahí está. Sí. Entonces viajaba bastante, pero era muy folclórico, muy lindo. Yo venía, en ese momento yo estaba en Australia cuando fui primero a China. Entonces venía de un país bastante desarrollado y iba a todos esos ciudades, y los aviones eran básicos pero muy seguros. Muchos eran de procedencia rusa, los aviones. Y me acuerdo cómo trataban el equipaje los chinos. ¿Por qué pasa? Es un pueblo muy rústico y son hasta brutos muchas veces. El ciudadano común y corriente estamos hablando, no el diplomático que vemos en la televisión, ni aquellos que tienen que ver con otro tipo de actividades. Pero el ciudadano básico es un ciudadano rústico, el chino. Y me acuerdo que lo sacaban de un avión para trasladarlo, ya sea a la cinta, que no existía la cinta, era un carrito que lo llevaban para la que cinta nosotros, de las valijas. Decís. Ahí está, para que nosotros lo retiráramos. Y me acuerdo que una vez los bajaban del avión, pero imagínate la altura del avión, desde donde bajaban la valija, había como 4 o 5 metros al piso,
y los tiraban. Entonces yo me metí, me acuerdo que una vez me metí para dentro de la pista corriendo porque vi de la forma que trataban los equipajes que llevaban mis pasajeros. O sea, yo estoy ahí para cuidar de mis pasajeros. Claro. Y me acuerdo que se vinieron con las metralletas. Claro, ¿qué está haciendo? Y este loco ¿Qué que hace va a acá hacer adentro? en el medio de la pista, Claro. ¿viste? Ahí. Viendo, pero yo les quería decir, no le podía explicar porque no hablaban nada. Esa gente no habla ni inglés, ni español, ni nada. Entonces, y me acuerdo de esa anécdota porque no me dejaron ni acercarme al avión en ese momento. Pero esa foto la tengo de lo básico que eran eso. Fue la primera impresión que me dio y que me quedó como recuerdo, lo básico que hoy día cualquier aeropuerto de China, me animo a decir, prácticamente de todos los de primera y segunda clase, diríamos, se pueden comparar prácticamente con el aeropuerto de Carrasco. Claro. Los aeropuertos chiquitos internos. Claro. Exacto. Entonces, eso también habla del progreso que tuvo ese país. ¿Y por qué cómo hizo China para saltar a ese progreso que decís que tiene en 50 años? Y para mí fue el acercamiento con el mundo occidental. Está bien, pero nosotros también tenemos un acercamiento al mundo occidental, es más, somos parte del Sí. mundo occidental, Sí. y hay muchísimos países que son parte del mundo occidental y no tienen ese crecimiento. O sea, No, porque ellos supieron ellos hacer amalgamaron. Ahí está, ellos Claro. supieron hacer el mix ideal. Claro. ¿Entendés? Nosotros, una cosa son los latinos y lo otro son los españoles, no sé. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces hay una diferencia de pensamiento. ¿Por qué? Porque España está en Europa. Claro. ¿Tá? Y nosotros estamos acá en Sudamérica. Entonces no existe, a no ser Estados Unidos y Canadá, no existen países tan ordenados como hay en esos lugares, ¿no? Entonces, quizás nosotros, si fuéramos inteligentes, adoptaríamos algo del mundo oriental. Claro. Eso sí nos haría un buen mix a nosotros. ¿Por qué? Porque tendríamos más respeto entre nosotros, seríamos más consecuentes con las cosas, planificaríamos mucho mejor y tendríamos un control sobre todo lo que se reglamenta o de las leyes, y no se dejaría tan libremente a que se hicieran cosas a veces. Bueno, el mundo occidental, recuerdo en el último mundial de Qatar, que ha pasado mundial tras mundial, los coreanos, los chinos, los japoneses, termina el partido y los tipos en la tribuna se ponen a juntar la basura que tiraron hace 5 minutos. Son los únicos, ¿no? Sí. Esa cabecita oriental increíble que tienen, ¿no? Uh-huh. Son unas maquinitas. Sí, porque se habla, muchas veces se habla de otros temas que no tienen que ver con lo profundo de esos pueblos. Y lo profundo está en esa sabiduría. Por ejemplo, han cambiado los gobiernos en China también, igual que en otros países. Pero siempre hay un comité de ancianos que el gobierno va y consulta. Siempre los ancianos están presentes en los... Y en Japón también. El ágora griega, ¿no? Ahí va. A diferencia de nosotros que los metemos en residencial. Esa es la gran diferencia. Sí, Los o no les Y no les consultamos más, no los consultamos más. Sí, lo Sí. descartamos. Por eso, no los Pero consultamos ojo, más. no es el gobierno, es a todo nivel. No En digo una que sea el empresa- gobierno. No en digo una que sea el empresa, gobierno. Váyase, y antes de irse no deja nada. No, es un deje tema nada, de cultura, váyase. es un Sí, tema de claro. cultura Sí, tal cual. occidental, En claro. Estados cual. Unidos, viste que empezaron ya a tomar personas grandes por ejemplo, para los McDonald's y ese tipo de comidas rápidas, perdón. No, está bien, sí, es verdad. Es un tema que Ya bueno, que que se estamos- vuelve, ¿viste? Ya que estamos echando varias cosas, me quedé enganchado con el tema de la desocupación. El país que tiene más desocupación en el mundo es Tanzania. No, Sudáfrica, con 28,8%. Y los que tienen menos, que tienen un 1%, es Taiwán y Taiwán y Tailandia. Un 1%. Bueno, para meternos entonces en tema y que la gente de allí De la pecera. de la pecera Sí. que están allí, que nos pongan el mapita si pueden. Ahí va. Y ahí entonces Para podemos los hablar. que están viendo a través de YouTube, YouTube. ¿no? Ahí que está. van a ver el mapita. Bueno, nosotros lo que pusimos ahora para los oyentes que puedan tenerlo es un mapa político de dónde está ubicado China, ¿no? Y como ven, tú hablabas recién, por eso quise el mapa, Sí. Fernando, porque tú ves ahí abajo, hacia
en el medio, por ahí donde está Fuzhou, está Taiwán. Y más arriba está Japón. Sí. Y más arriba está Corea. Y todos esos países seguramente están en el ranking de poco desempleo. Porque es eso, es un tema de orden, es un tema de tener una disciplina y un respeto. Yo hablo mucho, esa palabra me encanta, el tema del respeto, porque me parece que es como una base, la base está de la educación. ¿No? Claro, claro. Entonces, esos países son sabios, nosotros tenemos que aprender, tendríamos que hacer un curso sobre de la forma y la idiosincrasia que tiene esa gente. ¿Nos va nuestra forma de ser? ¿Podemos aprender esas cosas? Yo creo que principalmente el uruguayo tiene una inteligencia brutal. El uruguayo, por ser un país chico, desarrolla la inteligencia increíblemente. Cualquier uruguayo, fíjate, que va al exterior, generalmente triunfa, seguro. Porque tenemos, yo no sé si se potencia el porcentaje, el nivel de ¿cómo es? De inteligencia, porque somos un país chico y nos tenemos que arreglar con el alambre, como decía. Sí, claro. Tracción a sangre. Exactamente. Entonces eso creo que es importante para encarar un posible proyecto que pueda haber ahí de admiración por el mundo oriental y que seamos nobles y humildes y aprendamos de ellos también. Yo creo que puede ser parte del mix y una iniciativa que puede salir de este programa de Dato y Relato para que principalmente en la educación se fomente el hecho de mirar hacia los buenos ejemplos y no los malos. Exacto. Que son normalmente los que copiamos. Y no hablemos de política, porque hay de todo en toda esa zona. Sí, sí. En toda esa zona hay gente de derecha, de izquierda, del medio y de atrás y de arriba y de abajo. Entonces, no pasa por ahí. Para ellos la política no es lo primero. Sin embargo, para nuestro país sí. Entonces, muy bien. Sergio. ¿Qué sabes de chino? ¿Qué sabes decir en chino? Sí. Yo también sé decir sí. No, vamos a la pausa. Sí, no, sí te dijo. Sí. En 18 sí. Gracias por venir, ¿Qué es sí? Sí quiere decir muchas gracias. Pensé que era sí. No, pensé que sí era sí. Pero los invito a que hagan un poquito de lo que yo estaba haciendo antes de que empezara el programa, de Tai Chi. Ajá. Eso es Tai Chi. Porque el Tai Chi es muy bueno para la salud, muy bueno para la mente. ¿Ah, sí? Y realmente... ¿Es un arte marcial? Después que lo empezás... no sé si es un arte marcial. El arte marcial tiene otro tipo de comportamiento del individuo. Esto es muy pacífico, necesitas tener concentración y necesitas tener un lugar donde vos puedas, principalmente se hace en contacto con la naturaleza. En las plazas de China, en muchas plazas de China, de Hong Kong, los ves que están, pero así hay 40, 50 personas todos haciendo el tai chi. ¿Vos esos movimientos que hiciste al entrar son reales o estás payando? Porque estás payando? Ahora hace como 10 años que no hago tai chi, pero hacías tai chi por muchos años. Aprendí ahí, aprendí en Shanghai y después lo desarrollé más en Hong Kong con un maestro. Ahora, cuando vos vas a China, ¿en qué hablas? En inglés. Claro. En inglés. Si tenemos grupos, esos grupos son atendidos por guías de habla hispana, pero realmente hablamos en inglés. Nos quedaron una cantidad de cosas. ¿Cómo se fue el tiempo? Porque China es grande. Porque China es grande. Otro día te ¿Lo seguimos para la próxima? Sí, claro, da, obvio. Sí. Tuvimos casi media hora. ¿Mirá? Casi media hora. Y bueno, China es grande. Es lo que tiene. ¿Y les gustó la música? Sí, espectacular. ¿Les gustó la música que pusimos ahí? Sí. Es lindo para dormir. Vamos a la pausa, ya venimos, dale.